¿Qué significa tucumanazo? Obviamente todo lo que termina en azo en la política argentina remite a las grandes rebeliones populares. El cordobazo, el viborazo, el mendozazo son jornadas históricas en donde los pueblos se rebelan contra los fenómenos autoritarios de distinto tipo y en distintas épocas. Es la reacción popular de aquellos que al principio parecen mansos, de aquellos que en un principio parecen sin tener una organización muy particular, que se movilizan en forma espontánea y que reaccionan frente a una acción de los gobiernos. Este tucumanazo en particular resume el repudio de un sector importantísimo de la sociedad tucumana y me permito creer que resume también lo de un sector importantísimo del país, de la Argentina, que está absolutamente harta de esta suerte de jeques que gobiernan las provincias del norte del país, de este verdadero ladri-feudalismo K que, por ejemplo, encarna en la cabeza y en la figura de José Alperovich, el ministro, el gobernador de Tucumán y su señora esposa, yo diría la tirana Beatriz Rosqués de Alperovich. Esa movilización de ayer, esa represión feroz a aquellos que fueron a manifestar pacíficamente y la movilización de hoy, esa respuesta mucho más amplia, ya con el acompañamiento pluralista de todos los partidos políticos, está hablando de un hartazgo de la sociedad frente al nepotismo. El gobierno de Alperovich está sembrado de familiares por donde se lo busque, frente a la matriz corrupta del Estado que se ha desarrollado como pocas veces. Ya eran los Alperovich una familia de fortuna, pero en estos casos, en estos últimos tiempos, han multiplicado, han hecho uso y abuso del Estado. Y además, con niveles de autoritarismo pocas veces vistos. Se sienten dueños del Estado, se sienten dueños de la provincia, se sienten dueños de la fuerza de seguridad y de esa manera reprimen a la gente. Fíjense que tanto en las truchadas, en las trampas que se llevaron adelante en el comicio, como en la represión de ayer, participaron agentes de la D2. D2 es la policía en su sector de inteligencia, la policía de la provincia de Tucumán, manejada por el propio gobernador. Ayer, en las elecciones del domingo, amenazando a punta de arma a fiscales embarazadas de los partidos de oposición. Y en el día de ayer, infiltrados, provocando adentro de las marchas y agarrando de los pelos a algunos de los manifestantes y arrastrándolos para llevar a la casa de gobierno. Hubo absolutamente de todo, lo peor que puede tener una sociedad en un momento de crisis política. Estamos hablando de una lluvia de balas de goma, estamos hablando de gases lacrimógenos, de gente herida, ensangrentada, de gente apaleada, de la policía a caballo pegándole a la gente palazos y también con el rebenque que usan para el caballo, pero pegándole sobre el lomo de la gente. Todas esas situaciones se presentaron ayer. Es una suerte de desnudar lo que significa este tipo de modelo que a muchísima gente le provocaba miedo, pero la manifestación de hoy está explicando y está manifestando que en realidad hay una vieja consigna que utilizaba Lula en Brasil: la esperanza vence al miedo. La esperanza que está allí entre los ciudadanos están generando este verdadero tucumanazo, esta acción masiva, política, cívica, de absoluto repudio a toda la metodología autoritaria que ha deteriorado, que han ido comiendo la democracia y la han convertido prácticamente en un unicato. Frente a esta situación, frente a la muerte de Ariel José Velázquez también en Jujuy, frente al Estado paralelo de Milagro Salas, frente a su actitud patotera, dictatorial, corrupta también y maltratadora de los pobres, frente a todo eso, la presidenta de la Nación no ha tenido mejor idea. Primero respaldar, bancar y darle mayor impunidad todavía a Milagro Salas en Jujuy. Y sobre el tema Tucumán, prácticamente la presidenta no ha abierto la boca. No ha dicho absolutamente nada, pero en su último discurso se ha dedicado a señalar con el dedito y a estigmatizar y encontrar amigos por todos lados, a sembrar cada vez más discordia y odio entre los argentinos. La palabra Tupac Amaru, el concepto que ha instalado Cristina, es tupacamarizar la sociedad, es decir, descuartizarla, romper sus organizaciones en pedazos para tratar de quedarse en forma eterna, para tratar de instalar el chavismo en la Argentina, cosa que obviamente no han logrado ni podrán lograr. Pero la sociedad tucumana está dando un ejemplo cívico, pacífico, de manifestación, en donde no se han asustado por la represión feroz de ayer y están obligando
a que el gobierno de Tucumán y a que el gobierno nacional empiece a revisar de qué manera se pueden manifestar. Fíjense ustedes, ya han separado al jefe de policía, José Perovi, por supuesto se lavó las manos, como hace siempre, como si él no tuviese absolutamente nada que ver cuando no se mueve una hoja en Tucumán, si no es por orden de esta suerte de jeque, como le llamaba, que suele pasar sus vacaciones subidos arriba de algunos dromedarios en el Medio Oriente. Nada se mueve si Alperovich no lo decide. Ya han separado al jefe de la policía, pero con eso no alcanza, con eso no alcanza. Lo de ayer fue horroroso. Fíjense que hasta el propio periodista militante, casi un asesor de Cristina Fernández de Kirchner, un operador del gobierno como Horacio Berbisky, a través del CELS, ha salido a repudiar porque no tiene otro remedio. Ninguna persona que sea democrática, que sea republicana, que respete la división de poderes puede bancar o tolerar semejante nivel de represión absolutamente autoritaria y a lo que venga. Hay que decir también, para ponerle marco, que este tipo de ladrifeudalismo K está empezando a desnudarse frente a la gente, se le está empezando a caer la careta y la gente está empezando a tener cada vez menos miedo para combatirlo desde el punto de vista de su movilización, de su participación popular. Por eso, a esta altura, vale la pena proponer a la sociedad bajar los decibeles, romper todo tipo de trincheras, construir puentes, tratar de hacer una suerte de juicio y castigo a estos 12 años de gobierno kirchnerista a nivel nacional y a lo que tiene que ver también con el gobierno provincial de José Alperovich, de Gildo Infran, de Eduardo Fellner y Milagro Sala en su gobierno paralelo, porque a esta altura ese juicio y castigo es para trazar nuevamente una raya. Así como aquel juicio y castigo sirvió para que todos los argentinos democráticamente digamos nunca más los militares, nunca más los uniformados en el gobierno y en el poder, a esta altura de la democracia hay que renovar ese contrato democrático y hay que decir nunca más a los ladrones de Estado, nunca más a los autoritarios y buscar de qué manera poder reconstruir esa sociedad y volverla a cohesionar. No hay demasiado tiempo, hay que hacerlo cuanto antes porque está creciendo un clima enrarecido. La violencia ha ido increciendo en los últimos tiempos. Hay que actuar lo antes que se pueda, antes de que sea demasiado tarde para lágrimas. Le doy mi palabra.